Bueno, en los hechos, y lo dijo el general, el general secretario el día de hoy, Ovidio Guzmán nunca estuvo detenido. Los 35 elementos de la policía ministerial, militar y de la policía antidrogas lo ubicaron, como le contábamos, en una residencia en Culiacán. Los agentes incluso entraron a la casa, pero la guerra se desató justamente cuando lo tenían ahí frente a ellos, cuando las autoridades estaban a la espera de una orden de cateo. Yo me imagino, no, con la data que hay, con lo que he podido leer, lo que he podido escuchar hasta estas horas, que pues era una partida era un grupo, se supone que especializado, que iba por el hijo del Chapo Guzmán. Se quedó afuera, traía una orden de aprehensión, pero no tenía una orden de cateo. Estaba esperando la orden de cateo para poder ingresar y luego sustraerlo, como se dice, agarrar, pum, levantarlo para arriba y montarlo en un helicóptero a la Ciudad de México, de la Ciudad de México a Estados Unidos, porque era con ese motivo era el posible arresto. Y no, bueno, los agentes entran a la casa, se desata esta guerra y hay distintas versiones de lo que pasó en ese momento. Una de ellas, que usted escúchela, pero no la crea al 100% porque no está, repito, no está confirmada, es que habrían retenido a militares. Algo dice el general Luis Crescencio Sandoval, pero también circuló fuerte que cuando retuvieron, uno de los militares fue asesinado y el video enviado a las autoridades. Eso es lo que se ha mencionado. Lo circuló no a bajo nivel, a un muy buen nivel. Bueno, esa versión la recoge de Wall Street Journal, el corresponsal de Wall Street Journal, y en su cuenta de Twitter, pero efectivamente había la versión también, inclusive, bueno, información que confirmó el propio secretario de la Defensa de cómo un grupo de sicarios entraron a la unidad habitacional de militares, dispararon, se llevaron al vigilante, que no era militar, retuvieron a un militar que acababa de llegar de vacaciones, que iba entrando a su casa, y el propósito, según el propio secretario de la Defensa, era claramente intimidar a las familias de los militares, y lo mismo ocurrió con militares que fueron retenidos por grupos de sicarios en una caseta de cobro en las inmediaciones precisamente de Culiacán. O sea, sí hubo, como parte de esta acción de los grupos criminales, el intento de intimidar a los propios militares, no solamente a los habitantes en general de Culiacán, sino específicamente a los militares en esa ciudad. Hay un video, de hecho, Álvaro, que circuló, a mí me llegó de muy buena fuente. Es un video donde se ve justamente la entrada de este complejo habitacional de los militares, y se ve a sicarios porque no son personal militar, se ven sicarios disparando justo a la entrada de esta unidad militar. Este video me llegó de una fuente de allá adentro, se grabó de afuera, desde afuera se grabó, y este video lo tuve yo pues ya hace bastantes horas. Sí. En teoría es lo que pasó ahí, que se atacaron. Ahora, nada más para no dejar ir el punto. Se bloquean las carreteras. Llegan los estaquitas con armas pesadas hasta el centro, hasta un lado de la capital. Sí. Ayer. Hay un operativo, hay bloqueos por toda la ciudad, hay autos quemados, hay un operativo en la fiscalía, hay un intento, supongo, de rescate, hay policías amedrentados, las escenas que vimos en una de las casetas. ¿Quién y cómo se organiza un operativo de ese tamaño que el gobierno, ojo, no organiza?
porque a la hora de defender la ciudad, el gobierno no tuvo la misma capacidad para organizar un operativo de ese tamaño. Pero imagínate tú que son cientos de sicarios movilizados al mismo tiempo para bloquear, para hacer bloqueos adentro, para hacer bloqueos en las carreteras, para tomar casetas, para ir ir a la fiscalía, o sea, para irse hasta la unidad esta militar donde viven las familias de los militares. Imagínense ustedes a las personas que están detrás de los radios haciendo esa organización para tomar una ciudad, Álvaro. Es una destreza logística que solamente tienen las Fuerzas Armadas o los grupos criminales, como es el caso del cártel de Sinaloa, con capacidad de armamento, con capacidad de humana, de recursos humanos, recursos bélicos, y pues con un plan que no improvisaron. O sea, ellos estaban conscientes de que podía ocurrir algo que me parece sí muy delicado desde su origen. ¿Qué detona todo esto? Ayer se lo decíamos, se lo informábamos. La primera versión, que resultó ser mentirosa, la primera versión oficial, en medio del vacío informativo desde que se originó las balaceras, fue lo que dijo. La primera versión oficial fue la de Alfonso Durazo, secretario de Seguridad, cuando junto a los secretarios de la Defensa y de Marina informan que iba una patrulla pues por las calles de esta zona residencial de Tres Ríos en Culiacán, y que desde una vivienda les dispararon. Esta patrulla militar identifica el domicilio, se introduce a la vivienda y retiene a 4 personas, una de las cuales resulta ser Ovidio Guzmán López. Esa fue la primera versión que dio Alfonso Durazo como cabeza del gabinete de seguridad. Y una luego, versión que resultó mentirosa, porque ellos mismos hoy, los mismos, dicen que ese operativo no se originó así, sino que iban a cumplimentar una orden de aprehensión que el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ratifica el día de hoy, diciendo que esa orden de aprehensión con fines de extradición la emitió un juez. Así es. De hecho, el presidente como que desde muy temprano decía, a ver, vamos a contar todo con toda transparencia y sin mentiras, la verdad. Así y allá va a haber una conferencia y yo les voy a responder algunas otras cosas. Y la verdad resultó ser que lo anterior había sido una mentira, porque como bien dice Álvaro, lo que se nos contó primero, y lo que Alfonso, le informamos ayer, y lo que le dimos a ustedes es que viene un grupito un grupo de militares así caminando, casi silbando, y luego de repente, pum, pum, les disparan. Ay, ¿quién nos está disparando? Ya, vamos detrás de estos. Y luego llegan y ¡poing! Aparece un hijo del Chapo Guzmán. Así así lo narraron. No, traían una orden de aprehensión, llegaron, se tardaron porque no tenían una orden de cateo, no entraron, los descubrieron, entonces se armó el mega desastre. Pero Luis Crescencio Sandoval lo dice muy claramente así. No fue circunstancial, ya que se trató de una acción directa para la captura de un presunto delincuente al contar con orden de aprehensión provisional con fines de extradición emitida por un juez federal. Este personal, en un afán de obtener resultados positivos, actuó de manera precipitada, con deficiente planeación, así como falta de previsión sobre las consecuencias de la intervención, omitiendo además obtener el consenso de sus mandos superiores, consecuentemente. Y luego Alfonso Durazo dice, híjole, pues tuvimos que tomar una determinación. Sí. Ahora ya tiene que salir con la verdad. Sí. Él mismo desmiente lo que él se desmiente a sí mismo. La versión embustera de ayer
él mismo la exhibe. Así es. Concluimos los integrantes del Gabinete de Seguridad por unanimidad y dadas las características de este municipio urbano, las horas hábiles en que ocurrieron los hechos, liberado de la propia población civil como escudo por parte del grupo criminal, que esta opción, la opción de continuar con el operativo del día de ayer, hubiese implicado un altísimo de la posibilidad de bajas colaterales, como se les designó en tiempos idos, sino de garantizar la protección de las razones fundamentales, las vidas humanas, todas y cada una de ellas, por las que nuestro país debe recuperar la paz. Nuestro objetivo no buscamos enlutar hogares, sino resarcir el desgarrado tejido social de nuestra patria. No vamos a regresar a los tiempos de las masacres generalizadas. Bueno, y precisamente Durazo dijo que al verse rebasados y con la ciudad de Culiacán, Sinaloa, en llamas, el Gabinete de Seguridad decidió retirar precisamente a su personal de ese inmueble. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que apoyó esa decisión. Pues en los hechos era una decisión que en los hechos implicaba dejar en libertad a Ovidio Guzmán López. Dijo Andrés Manuel López Obrador esta mañana que apoyó esa decisión porque había muchas vidas en riesgo. Estaban en riesgo muchos ciudadanos, muchas personas, muchos seres humanos. Y se decidió proteger la vida de las personas. Y yo estuve de acuerdo con eso. Porque no se trata de masacres, ya eso ya se terminó. No puede valer más la captura de un delincuente que las vidas de las personas. Ellos tomaron esa decisión y yo la respaldé. Y luego, inmediatamente después, el presidente salió en defensa de su propia estrategia, porque aquí en el fondo la gran discusión es justamente el tema de la estrategia, porque hay muchísimas voces y de hecho lo que narraba Álvaro Delgado de lo que está pasando en este momento en las redes sociales, pues es ese debate, es el debate de unos que cuestionan la estrategia del presidente y de otros que dicen que, bueno, hay que seguir la estrategia que tiene López Obrador, que apenas cumple 10 meses. Lo de ayer fue un hecho lamentable que se presentó, pero de ninguna manera se me hace una exageración decir que ha fracasado nuestra estrategia. Eso es lo que quisieran los conservadores, se frotan las manos, andan como desquiciados, buscando que fracasemos, pero no. Fíjense que como se nos atribuye y lo asumo, tengo otros datos. Pero a ver, ¿cuál fue el saldo de la refriega de ayer o de esta embestida criminal en Culiacán que lógicamente fue exitosa porque logró
que no se capturara al hijo de Joaquín El Chapo Guzmán? A ver, te lo voy a contestar al revés. También la respuesta de haber liberado a el hijo del Chapo Guzmán pudo haber sido exitosa, Álvaro. O sea, el haberlo dejado ir evitó muy probablemente un derramamiento de sangre. La cifra de hoy, hay un civil muerto. Un civil. Un civil muerto. Un agente de la Guardia Nacional. Bueno, antes fueron poquitos porque cometieron la burrada de irse a meterse en un operativo. Fueron 8 muertos. Fueron 8 muertos en total. 8 muertos. Un civil. Un agente de la Guardia Nacional. Un reo del penal el de Aguarato, que como dijimos ayer, pues se volvieron locos y empezaron un pleito, un motín adentro, se robaron armas y la fregada, y luego pum, y se fugaron medio centenar. Medio centenar. Medio centenar. Un montón. Aún ahí hubo pocos muertos, pero bueno. Y hubo 5 de los sicarios muertos. Ese es el saldo hasta el día de hoy. 16 heridos, entre ellos 7 elementos de tropa, un elemento de la Guardia Nacional, un policía estatal y 2 municipales. A ver, ¿hay alguien menos sensible a la población civil, al mando? Y dice, no, a ver, mándenme 3. ¿Cuántos Tomahawks tenemos aquí? Tomahawks son helicópteros. No son los Tomahawks, ¿cómo son se llaman? Helicópteros, los helicópteros esos súper, que también son Hawks. Pero bueno, mándame esos artillados inmediatamente ahí y me les disparas a los sicarios que se acerquen con bala 50. Esa es una opción. También esa opción estaba ayer. Esta es la opción que muchos están pidiendo que debió haberse hecho. Esa es una opción que yo creo que en el gobierno anterior, y por supuesto que en el de Calderón, hombre, ¿para qué nos hacemos locos? Habría sido la opción A, que habría sido, no, me vale, vámonos, vamos a disparar. O sea, si se rebelan, yo aquí los voy a doblar a balazos y 3 manotazos en el escritorio, y me mandan ahí a 300,000 elementos ni siquiera existen, pero me mandan a 50,000 elementos a tomar esa ciudad, cueste lo que cueste, porque aquí el Estado de Derecho. El Estado de Derecho. Bueno, estás en una situación en la que perdiste. Estratégicamente, lo que sucede cuando tú perdiste es salvar vidas. O sea, para empezar, la de los militares que tomaron la decisión, y Guardia Nacional y policías, que estaban ahí en el lugar para capturar al hijo del Chapo. Y que obviamente iban con una planeación idiota, mal preparados. Obviamente fueron enviados a una zona que cualquier culichi sabe que es una zona donde hay 10 narcos y uno que parece narco. Obviamente esos iban a morir, Álvaro, empezando con ellos. Y luego las balaceras por toda la ciudad. O sea, Culiacán sería ahorita, la verdad, zona de guerra. Hay un momento en el que dices, ok, ¿sabes qué? Me voy a hacer para atrás, dejo ir. Esa es la otra opción que se tomó. La otra, esto obviamente está en el centro de la polémica, esto se tiene que debatir, etcétera. Ahí están los elementos que les estamos dando simplemente para que usted lo discuta. Efectivamente, parte de la deliberación que existe el día de hoy es que el gobierno, el Estado, las instituciones del Estado fueron sometidas por el crimen. Y en efecto, al describirse los hechos, al tener enfrente a quien buscaban capturar, porque efectivamente había una orden de captura, y al dejarlo ir, más allá del formalismo de si se presentó ante una autoridad o si no se consumó la detención, el caso es que estuvo retenido Ovidio Guzmán López y rodeados los elementos que fueron a capturarlo, se decidió abortar ese operativo. Esa decisión no la pudieron haber tomado solamente los miembros del Gabinete de Seguridad. Fue una decisión que tomó y asumió públicamente Andrés Manuel López Obrador. Es verdad,
La otra opción era aferrarse y decir, no, hay que hacer valer el Estado de Derecho y vamos a detenerlo. Y lo que hubiera sucedido es no solamente una matanza ahí por parte de los sicarios, a los militares, a los policías que iban a capturar al hijo del Chapo. Hubiera habido muertos en la zona militar, hubiera habido muertos en la unidad militar, hasta el día de hubiera hoy. habido muertos en las plazas comerciales, en las colonias, porque eso era lo que estaban haciendo los sicarios. El origen es un operativo de captura, no de cualquiera, sino del hijo del Chapo Guzmán. ¿Quién ordenó ese operativo? ¿Quién lo instrumentó? Esa es la gran pregunta. Si dicen los miembros del gabinete de seguridad que no estaban enterados, entonces... No todos, Álvaro. No. Yo sentí que ahí hay alguien que sí sabía de ese operativo. Yo creo que Durazo sabía. Yo creo que Durazo sabía de ese operativo. Yo creo que de ese gabinete era el único que sabía. Digo, de acuerdo con lo que con lo que estuvimos viendo ahí. ¿Sabes qué? Vamos corriendo si te parece, a un corte, Álvaro, y regresamos con